Hablaremos de las 7 ciudades de Cibola. ¿Quién no oyó hablar alguna vez de las 7 ciudades de Cibola? Álvar Núñez Cabeza de Vaca, tal como hemos contado no hace mucho, naufragó frente a las costas de Texas, en los Estados Unidos. Según parece, fue tomado prisionero por los habitantes aborígenes. Bueno, como se sabe, caminó desde ese mismo lugar hasta el lugar donde hoy está la ciudad de Los Ángeles. Tardó 8 años. Y ahí vivió aventuras extraordinarias que él recogió en un libro que se llama justamente Naufragios. También fue Álvar Núñez, el mismo que apareció aquí en Asunción, y ahí caminó desde Santa Catalina hasta Asunción del Paraguay. Pasó por las cataratas del Iguazú, era un gran caminador, un gran aventurero, y escribió el libro llamado Naufragios, y ahí contó con detalle algunos encuentros que tuvo con los pueblos indios, y de esos relatos surgió la leyenda de las 7 ciudades de Cibola. No se sabe si Álvar Núñez visitó las 7 ciudades de Cibola, mejor dicho, se sabe que no. Pero los indios contaban detalles de esas ciudades. La leyenda se fue agrandando y algunos poetas le agregaron más fantasía a lo escrito. Entre ellos, un gran escritor, Washington Irving, aquel de los cuentos de la Alhambra. Usted sabe que Washington Irving es venerado en la ciudad de Granada. Y en la Alhambra, entre tanto recuerdo de los árabes y de los españoles de la Reconquista, hay una habitación donde supuestamente él vivía y escribía, donde hay unas cuantas placas y unas cuantas leyendas de homenaje a Washington Irving. Bueno, este Washington Irving, ahí mismo en los cuentos de la Alhambra que escribió en 1832, describe la isla de las 7 ciudades, también llamada Maida, y la sitúa a 46 grados de latitud norte y longitud desconocida, en algún lugar del paralelo 46. Al nordeste de las Azores, dice. Parece que esta isla fue descubierta en el año 734 por el obispo de Oporto, el obispo de Porto, y otros 6 obispos portugueses que huyeron de su país cuando la invasión de los moros. Muchos años después, en 1447, el capitán Antonio Leone, un italiano al servicio de Portugal, visitó la isla y encontró que los habitantes hablaban portugués y preguntaban ansiosos si los árabes permanecían aún en la península. Bueno, esa isla estaba dividida en 7 comunidades, dice Washington Irving, cada una con su catedral, y así siguen los detalles. Vaughan Wilkins escribió en Londres en 1950 La ciudad del fuego congelado, también llamada Quivera. En realidad la isla se llamaba Quivera y la capital se llamaba Cibola, y esa era la ciudad del fuego congelado. Era famosa por sus rubíes y volcanes, llamados de la Santa Corona. Había helechos gigantescos que crecían a todo lo largo de la isla y monstruos marinos blancos de enormes dientes rojos se escondían en las cuevas que rodeaban las costas. La isla de Quivera se hallaba en América del Sur y según parece había sido colonizada por un galés, Madoc, hijo de Owen, príncipe de Gwynedd, que dejó su Gales natal en 1169. Las tierras sudamericanas ejercieron gran influencia en autores y visitantes que tropezaban con vegetación y animales desconocidos, seres humanos que también diferían en conducta, en lengua, en apariencia. Estas presencias provocaron grandes dudas religiosas, como saber cómo habían llegado hasta allí esas personas, si habían estado o si habían sido navegantes del Arca de Noé. Pedro de Alvarado fue uno de los asistentes de Hernán Cortés
en la conquista de México, y luego conquistador de Guatemala. Fundó ciudades y, ejerciendo un poder absoluto, pasó gran parte de su vida buscando las fabulosas 7 ciudades de Cibola. Otro navegante español, Francisco Vázquez de Coronado, fue el primero en internarse por la actual Arizona y Nuevo México, en Estados Unidos. En realidad lo que buscaba eran las 7 ciudades, pero no encontró nada. En realidad sí, tropezó con los indígenas norteamericanos que ocupaban una larga franja de tierra con 80 comunidades que vivían en casas de adobe y eran descendientes de la cultura Anasazi. Llamó a estos grupos pueblo indio. Qué grande. Vivían en barracas, estaban en barracas al sur. Estaban organizados en grupos comunitarios y disponían de sistemas de riego y agricultura. Probablemente estaban allí 2000 años antes de la era cristiana, se los conoce como la cultura cochise, pero ¿dónde están las 7 ciudades? En ninguna parte. Estos indios empezaron a relacionarse con los misioneros españoles, pero en el año 1680 se hartaron de ellos y los rajaron de allí. Sus descendientes actuales son los Hopi, los Acoma y Zuni, y siendo agricultores sedentarios han logrado mantener su cultura y su lengua tradicional en grado asombroso. Las mujeres ocupan un lugar prominente en las comunidades y adoran a Cachina, el espíritu de las fuerzas vivas, es decir, de la banca, del comercio, esas serán las fuerzas vivas. No, de otra cosa Bueno, debe qué ser. sé yo. No creo que sea esa Y aquí cosa. cuentan costumbres de la cultura cochise como si tuviera algo que ver esto con las 7 ciudades. No tiene nada que ver, es ¿y un no informe aparecieron? totalmente limitado, tendencioso, Sí, que no sirve absolutamente pero para señor. nada, señor. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca oyó también hablar del Dorado cuando llegó a Sudamérica. Sí. Claro. ¿Eso era verdad? Eso no era verdad, pero podía de algún modo aproximarse a la verdad. Podría ser que hubiera ciudades muy ricas en oro. Y ahí sí hubo expediciones serias para buscarlas. Hemos hablado, se ha muerto mucha gente. Uno famoso por otras razones, que estuvo aquí buscando el Dorado, fue Sir Walter Raleigh, que era el novio de Isabel I de Inglaterra. El novio, en realidad Isabel es la reina Virginia, la reina virgen. ¿Por qué se llama Virginia el territorio de los Estados Unidos? Porque lo descubrió Walter Raleigh y le puso Virginia en honor a la reina Isabel de Inglaterra, que era su novia. Nepotismo. es Así eso. que él, no sé si nepotismo, pero algo parecido. ¿De Él dónde- fue el que de- trajo el tabaco Virginia. Ah, eso le iba a Claro. consultar. ¿El tabaco Virginia viene de ahí? Viene de ahí y la reina Isabel odiaba el tabaco. Creo que se peleó con él por eso, por haber traído el tabaco Virginia, haberle puesto Virginia al tabaco que ella detestaba, ¿no? Pero nunca encontraron la ciudad del Dorado, nunca encontraron la ciudad de los Césares, nunca encontraron la isla de San Brandán, nunca encontraron las 7 ciudades de Cibola, nunca encontraron nada, loco. Sí, no, Y lo que encontraron no está. entonces, ¿a qué estamos jugando? Es mi pregunta. No, ¿qué tiene que ver aquí Claro, estamos ¿qué jugando? vienen acá a buscar ciudades que no existen? Bueno, pero son leyendas Bueno, que cuentan pero otra encontraron cosa. otras cosas. En esos... Sí, pero no la ciudad del Dorado, la de los 7 cosos, ni nada. Que eran las que yo estaba interesado esta noche en que hubieran encontrado para ver si por lo menos preparaban un informe un poco mejor. Bueno, señor, pero... Me van a engañar con la cultura cochise y que adoran a Cachina Biorlegui. Sí. ¿Qué me importa? Bueno, pero en esa búsqueda se va construyendo una leyenda. En esta búsqueda nada, todo es mentira y parece mentira. Y parece mentira es el vals que vamos a escuchar ahora en la voz de Nelly Omar, para que no sigan mintiendo, señor. Muy bien.